puede que se les haya olvidado, pero te cuento que estas líneas nucales, que son dos y estamos mencionando aquí, son la línea nucal eh, suprema y línea nucal superior, ¿ya? Ahí lo dejo anotado en la siguiente parte. Y son estas dos, repito, suprema y superior, las que confluyen en la protuberancia occipital externa. La otra línea que mencionó su compañero, que existe, se llama línea nucal inferior, está en un plano más bajo, o sea que no está asociada a la protuberancia. Podemos decir que es esta parte, ¿ya? Que estoy marcando con el puntero. Esa es la línea nucal inferior y que va, insisto, aparte, en una posición más abajo, de ahí el nombre. Ahora, estas líneas nucales, tú muy bien sabes que existen porque tienen que ver con puntos de anclaje muscular, ya sea para origen de algún músculo o para la inserción de un músculo, ¿ya? Como músculos propios de la región de la nuca, estoy pensando en los músculos eh, prevertebrales, estoy pensando, no, perdón, no prevertebrales, sino los músculos asociados a la columna vertebral. Por ejemplo, cito al músculo espléneo de la cabeza, ya que tiene parte de su anclaje muscular en una de estas marcas. ¿Bien? Avanzamos y vamos a la norma lateral. Aquí hay más detalles que visualizar, muchísimos más, así que te animo a que me prestes especial atención porque aquí hay un detalle importante para nosotros en odontología. ¿Ya? Fíjate que lo primero que hay que determinar son los huesos que vamos a abordar. Como lo puedes ver, tenemos aquí huesos del cráneo, pero también se alcanza a ver la zona de la cara. De hecho, esta imagen aparece en el Netter, si no me equivoco, con un montón de nombres y flechas apuntando esos detalles. Pero nosotros vamos insisto, a consignar aquellos que parecen más importantes y en honor al tiempo también. Primero que todo vamos a mencionar el parietal, ¿sí? Y aquí quiero que nos detengamos un poquito, porque en el parietal, si bien es cierto, lo definimos como un hueso sencillo, tiene dos detalles súper importantes aquí. Mira, ahí te lo tenemos, lo describo con el puntero, y acá abajo aparece el otro detalle. ¿Cómo se llaman estas marcas? Pregunta para la audiencia, repito. ¿Cómo se llaman estas marcas que están ubicadas en el parietal? Ahí y ahí. Las líneas temporales. Muy bien, señorita. También agradezco la respuesta de Fernando y de Carlos nuevamente, que me aporta las líneas temporales y que son superior e inferior. Ahora la pregunta sería obvia. Y tal vez tú cuando estabas estudiando esto, no sé si lo viste, te diste cuenta, pero dice líneas temporales y estamos en el parietal. ¿Por qué se llaman líneas temporales entonces? Porque ahí comienza la fosa temporal. Muy bien, entonces ahí el caballero con su aporte y porque, como lo dice también Guillermo, porque está situado aquí, primero que todo, la fosa temporal la vemos casi descrita en su contorno completo. Nota cómo desde la línea temporal avanzamos hacia el hueso temporal, perdón, frontal con una marca que también da paso a esta gran fosa que es ocupada por un elemento y que ustedes muy bien lo han consignado, que de hecho puedes hacer el mismo ejercicio si le planteas, no sé, a alguien algún aspecto de anatomía, podrías decirle que haga el ejercicio de apretar sus dientes, ¿cierto? Hacer ese movimiento y vas a notar cómo se empiezan a contraer las fibras del músculo temporal. Ejercicio que también uno hace en clínica para poder palpar y describir alguna fibra que pueda estar con problemas, ¿ya? Músculo temporal entonces se ubica en esta zona y a eso se debe que estas líneas se llaman temporales. Pero hay un detalle más fino, y que quiero apuntar a eso de acuerdo a la imagen que les voy a mostrar a continuación. Ahí está, músculo temporal. ¿Por qué tenemos dos líneas temporales? ¿Por qué no hay una sola? Tenemos línea temporal superior e inferior. ¿Por qué son dos? Una es para la aponeurosis. Ya, no alcancé a escuchar ahí por el eco, pero una es para... Si lo escriben, la sería mucho mejor. aponeurosis. Muy bien, me dicen por acá entonces, escucho por la aponeurosis y la otra ¿para qué será? Obviamente para el músculo. Muy bien, caballero, ahí con el aporte y también en el chat agradezco ahí la participación de Nicolás, Carlos y Pía, porque justamente la línea temporal superior está asociada a la fascia, más bien dicho, fascia temporal, ese es el concepto. Y en cambio, el músculo está anclado un poquito más abajo en una posición dada por justamente la línea temporal inferior. Muy, muy importante ese detalle, pregunta también de prueba típica, así que se agradece que lo consignen. Perfecto, seguimos. Vamos al temporal ahora. Temporal, otro hueso bien complicado, al menos yo lo veo así porque es un hueso
que tiene muchos detalles y no solo externos, también tiene detalles internos, porque acuérdate que como muy bien se va a apreciar en la imagen, aquí se encuentra todo lo que será el laberinto auditivo. ¿Sí? Tenemos aquí el complejo dado para el oído. Bueno, este hueso se divide en tres porciones. Tenemos una porción escamosa, una porción timpánica y una porción petrosa. Ya aquí alcanzamos nosotros a visualizar la porción timpánica preferentemente, aunque también se alcanza a ver la porción escamosa, dada así con ese nombre porque es el punto de articulación con el hueso parietal y lo hace justamente en una sutura en bisel, ¿sí? O sea que se superpone un hueso sobre el otro en un ángulo más o menos de 45 grados y forma entonces una sutura escamosa, ¿ya? Entonces, esa porción escamosa la vamos a dejar hasta ahí, pero vamos a detenernos un poco en la porción timpánica. A partir de la porción timpánica vamos a describir lo siguiente. Fíjate, se encuentra la entrada al oído, que se llama para este caso meato acústico externo o también llamado meato auditivo externo. Una vez más, insisto en ese último concepto, externo, porque tú muy bien sabes que hay también uno interno. ¿Ya? Este meato acústico externo va a ser nuestra referencia porque justo por detrás de este meato acústico encontramos a este relieve que es palpable detrás del pabellón auricular. Una vez más, puedes hacer el ejercicio de palpar aquí detrás de la oreja, entre comillas, y tenemos una masa ósea que se llama el proceso mastoides del temporal. Y otro detalle también importantísimo es que desde la porción timpánica emerge esta proyección ósea que se llama proceso cigomático, que junto con el proceso temporal del hueso cigomático forman parte del arco cigomático. ¿Ya? Estructura importantísima aquí que nos delimita incluso regiones distintas de la cara. ¿Ya? Agrego un detalle más que aunque no está directamente asociado a la porción timpánica, sino que está en una posición más baja y más interna, este proceso óseo es más o menos puntiagudo que se denomina proceso estiloides del hueso temporal. Vuelvo a insistir en eso, proceso estiloides del temporal, porque acuérdate que hay un proceso estiloides también acá en el antebrazo, así que hay que distinguir ahí el nombre completo. Muy bien. ¿Qué detalles más te podría agregar para tu caso? Insistir de que aquí, si tú superpones, sacas aquí el arco cigomático, encuentras una marca que se llama cresta infratemporal y que determina la división entre la fosa temporal que está arriba y la región infratemporal que está debajo, que después de hecho vamos a estudiar en las futuras clases de anatomía topográfica. Así que acuérdate de ese detalle, por favor. Bueno, ¿qué vamos a agregar también de esta zona? Solamente para mencionar, como dije, el hueso cigomático con su proceso temporal que conjuntamente con el proceso cigomático del hueso temporal forman el arco cigomático. Esa frase siempre suena un poquito caótica, pero es así la descripción. Bueno, tenemos después que agregar acá el hueso efenoide, se ve de color verde claro, se alcanza a ver su ala mayor, hueso complicadísimo en cuanto a sus detalles anatómicos, a su posición, a su forma. Yo quiero transmitírtelo, no sé si fue así como te lo contó el doctor en su minuto, pero parece ser como una mariposa, ¿ya? Porque tiene alas, ¿sí? Y tiene también unas como patitas que corresponden a los procesos pterigoides que veremos ya al final de esta presentación. Por ahora vamos a consignar al ala mayor como un importante detalle. Pregunta para la audiencia, a ver si están atentos y atentas. Tenemos aquí la confluencia de cuatro huesos, hueso parietal, hueso frontal, efenoides y temporal, formando una H. ¿Cómo se llama ese sector? Bien, agradezco ahí la participación de Jason y Bastián, que me aportan el concepto muy, muy bien escrito, de hecho con la P antes, Rocío también, y que se llama terion. Fernando también, gracias por tu aporte ahí. Terion, se escribe con una P antes y es un punto cronométrico crítico. Te explico por qué, y aquí quizás te adelanto un poquito, no sé, hasta de algún caso que nos toque ver, ¿ya? Porque resulta que ese punto, ese sector, está dado por cuatro huesos que se unen en un espacio muy pequeño, muy reducido, por tanto, estructuralmente es más débil ese sector. Y es fácil que se traumatice y se pueda incluso producir una fractura a ese nivel. Entonces sería importante conocer qué hay detrás, al otro lado de ese sector. Y por allí justo va pasando lo que es la arteria meningia media, que es una arteria que da soporte vascular a las meninges. Entonces acuérdate que está asociado a la arteria meningia media y es por eso que un daño a este sector puede ser bien grave.
Seguimos y va a terminar aquí en esta primera mitad con lo que será la base de cráneo. Sí, base de cráneo, el dolor de cabeza para muchos de los que estudiamos anatomía, y no creas que para uno como docente deja de ser difícil, porque son muchísimos los detalles los que podemos aportar aquí. Entonces, ahí atento, atenta a poder escribir lo más rápido que puedas, porque voy a hacer preguntas sobre todo los forámenes, a ver si se acuerdan de cuáles son los elementos que lo atraviesan, pero acuérdate sobre todo de no utilizar el Nether, no utilizar el Google, sino que lo puedas hacer ojalá tú con el conocimiento que manejes. No importa si no te acuerdas de todos, pero al menos veamos cuánto te acuerdas. Bien. Primero que todo, eso sí, hay que definir que la base de cráneo, desde esta vista interna, o norma basilar interna, como se llama también, nos permite ver tres sectores muy bien establecidos, casi como que fueran pisos. Fíjate que este sector del medio es como un primer piso, el que está adelante está en un segundo piso, o sea, más arriba, y el que está detrás está en un subterráneo, por decirlo de alguna manera, tres estratos distintos. Se llaman fosas craneales. Tenemos fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Ahí están los tres sectores y los vamos a abordar de hecho de esa manera. Partiendo por la fosa craneal anterior, imagen del lado derecho superior de tu dispositivo. ¿Qué huesos la conforman? Imagen también a este mismo lado hacia la derecha. Tienes tres huesos que participan, que son el hueso frontal, el hueso etmoides y el hueso efenoides. ¿Ya? Entonces, pregunta primera para el hueso frontal. En el hueso frontal encontramos aquí una perforación, justo en ese punto donde tengo el puntero, y lo voy a sacar ahora. Eso, ¿cómo se llama? Foramen ciego. Foramen ciego. Muy bien ahí el caballero, muy bien también en el chat, tanto Mauricio como Carlos, porque constituye, acuérdate, el punto donde, entre comillas, como que nace todo eso que va a ser el surco del seno sagital superior, que va dando la vuelta por la cabeza en la parte interna. ¿Ya? Muy bien ahí entonces. Tenemos asociado al frontal al foramen ciego. Excelente. Pero también podríamos describir a estas marcas. No sé si te acuerdas cómo se llaman. Es un poquito largo el nombre. Si no te acuerdas, no importa, pero más o menos para consignar. Estas marquitas, no sé si ves que son como rugosidades. ¿Alguien se acordará? A ver, tengo ahí el aporte en el chat. Tenemos impresiones cerebrales. Muy bien, Martina, muy bien. Nicolás, estuviste bien cerca, pero estamos hablando del frontal primero. Ya en este caso tenemos las impresiones, se llaman impresiones de los giros del cerebro. Sería más completa ahí la respuesta. Ya, impresiones de los giros del cerebro. Te lo comento porque estas marcas se producen justamente porque el cerebro, tú sabes que es una estructura rugosa, que tiene giros, así se llaman cada una de esas arrugas, y parte de estas quedan ahí como impregnadas en lo que será la estructura ósea. Bien. Pasamos al siguiente hueso. Perdón, ahora sí. El etmoides, acá en el esquema de color verde. Fíjate que aquí tenemos dos detalles. Creo que los anoten ahí rápidamente en el chat. El primero será este relieve con una forma muy característica. ¿Cómo se llama? Ese. Súper bien, ya tengo ahí una primera respuesta rápido, que será Mauricio, y me dice que se llama Cresta Galli. Uy, muy cerca Mauricio, no es que esté malo tampoco, pero acuérdate que el concepto es tal cual del latín Crista Galli, se escribe con I, de hecho, Crista Galli. Pero está bien asociado al concepto y hace alusión justamente a eso, ¿cierto? A una cresta de gallo, que es esa forma característica que tiene ese animal, y que acá se asemeja mucho a ese elemento óseo. Muy bien ese detalle. Y ahora sí, la zona lateral tiene una parte de hueso muy perforada, con muchos orificios. Esto se llama... Ya, ahí están todos muy atentos. Muy bien, Mauricio, Martina, Rocío y Pía, que me aportan ahí el concepto de lámina cribosa. Y Martina, eso sí, los forámenes chiquititos no los consignamos con un nombre todavía, pero se llama el conjunto completo, lámina cribosa. Eso me interesa que lo recuerden, por favor. Quisiera aportar acá, porque si no me equivoco, lo leí también en un texto que aparece como lámina cribiforme. No sé si es lo más correcto, pero se parece mucho al concepto. Pero en terminología anatómica internacional es lámina cribosa. ¿Ya? Aquí lo tengo consignado de esa manera. De hecho, mira, ahí está la lista: lámina cribosa y crista Galli. Bien. Pregunta entonces:
Porque esa lámina cribosa está tan perforada. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué estructura va a estar atravesando? Les invito a que rememoren la página esta del Nether donde aparece el resumen de todos los elementos que atraviesan los forámenes. Lámina cribosa, ¿qué pasa por ahí? El nervio olfatorio, creo. Muy bien, caballero, muy bien también Rocío y Claudia, que me aportan. No, Claudia está un poquito más alejada, estuviste cerca, sí, pero Rocío sí. Nervio olfatorio, ¿ya? Te quiero contar de que en realidad no es el nervio olfatorio como tal. Lo que sucede es que justo aquí, en la lámina cribosa, hay un elemento nervioso que tiene a las primeras neuronas de la vía olfatoria que se llama el bulbo olfatorio. Creo que lo imagino así como un globito alargado. Y fíjate que de este globito que se llama bulbo olfatorio empiezan a salir haces que van hacia el techo de la cavidad nasal. O sea que si yo me meto por aquí, aunque tú no lo creas, si yo perforo, no sé, con un clip, me estoy imaginando pasando por ahí, caería acá en el techo de la cavidad nasal. Y esos elementos, esos haces nerviosos, que son muy finos y que pasan por cada una de estas pequeñas perforaciones, al conjunto total de eso, tanto en un lado como en el otro lado, se le llama nervio olfatorio. ¿Ya? Por eso que si tú lo lees en el Nether, y si tienes por ahí el Nether ya sea en PDF o libro como tal, te vas a dar cuenta que en la página de resumen aparece como los haces del nervio olfatorio, ¿bien? Porque el nervio como tal está justamente así segmentado en estos pequeños haces nerviosos. Muy bien ahí el aporte de sus compañeros. Cerramos esta parte con lo que sucede con el efenoides y aquí tenemos claramente que se pueden apreciar sus alas menores, tanto de la derecha como izquierda. El punto de unión de las alas, este sector del medio, se llama yugo efenoidal. Me gusta mucho aclarar el concepto, si es que no lo habías escuchado antes, porque el yugo es una estructura que, al menos en el campo, sirve para unir dos bueyes. Las personas que lo han visto seguramente les debe rememorar ese concepto. A mí al menos me pasaba mucho y por eso entendía que está uniendo, en este caso, dos alas, las alas menores del yugo efenoidal. ¿Por qué remarco esto? Porque a partir del yugo efenoidal, justo en su parte posterior, se describe una perforación que termina en la órbita. Ahora sí, ¿cómo se llama esta perforación? Estoy marcando ahí y acá. Claro, puede ser que la perforación de las más fáciles no las podamos identificar. Rocío me dice foramen óptico, muy cerca de Rocío. Yo pensé que me iban a aparecer aquí 5 o 10 mensajes de inmediato. Canal óptico. Canal óptico, muy bien señorita, y tengo aquí a Jason y a Martina que me aportan conducto óptico. Ya, no es que esté malo, chicos, pero claramente, acuérdate que en terminología anatómica internacional el concepto es canal. En la zona ósea no encontramos conductos, todos son canales. Y se llama canal óptico. Ya, si no se acuerdan del nombre, podemos intentar saber cuáles son las estructuras que están. Yo confío en que tal vez sí se acuerdan. Son dos elementos que atraviesan el canal óptico. ¿Cómo se llaman? El nervio óptico es uno y el otro no me acuerdo. Muy bien, señorita, el nervio óptico. La arteria oftálmica. Por ahí va, por ahí va. Ya, muy bien, caballero, ahí. Costó un poquito, pero sale. El concepto es arteria oftálmica. Muchas gracias, Luis, por tu aporte ahí en el chat. Entonces, dos elementos que son el nervio óptico y la arteria oftálmica pasan por este sector que es el canal óptico. Importante porque esto va hacia la órbita y cuando veas, de hecho, el tema de órbita, que también lo vamos a abordar acá en anatomía topográfica, seguramente vamos a hacer alusión a esos conceptos y a otros que están asociados al elemento, ¿ya? Te dejo ahí entonces. El último detalle que quisiera agregar para pasar a la siguiente imagen es este proceso clinoides, que son estas formas puntiagudas que tiene el yugo hacia la parte posterior y que constituyen al proceso clinoides anterior. ¿Ya? Tenemos uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Un detalle que siempre quiero mencionar, sobre todo para en nosotros que tendemos a ver con mucho más detalle la zona de la cabeza, es que entre los canales ópticos aparece un surco que se llama surco prequiasmático, porque acuérdate que los nervios ópticos justo en este punto se cruzan de un lado al otro algunas de sus fibras y forman un quiasma, que es como una especie de H, ¿ya? Aquí.
y ese surco, por tanto, se denomina prequiasmático en honor a ese efecto. Súper bien. Ok, doy paso a un espacio para hacer algunas consultas y preguntas antes de avanzar acá con lo que será la fosa craneal media y posterior. No sé si ha quedado todo claro. ¿Quisieras aportar tal vez algún detalle que te acuerdes? Eh, ¿Hay algún concepto que se te haya olvidado? Por favor, te escucho, te leo. Hagamos un pequeño ejercicio de recordatorio, si es que hay algún detalle que tal vez estás ahí como que te suena y no te acuerdas muy bien. Puedes hacerlo saber a través del chat o con tu micrófono. Me dice Guillermo por el chat, ¿cómo se escribe el último surco que nombró? Lo voy a escribir aquí en el chat, de hecho, Guillermo. Surco prequiasmático, así se llama, con tilde en la A. Mira, ahí está. Ahora, desconozco si estrictamente prequiasmático va separado. Yo siempre he visto que los prefijos de este tipo van separados, pero lo podemos corroborar después a posteriori con la lista de terminología anatómica internacional que tengo en PDF, ¿ya? Pero el nombre es surco prequiasmático. Bien, se agradece la consulta de Guillermo. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a seguir con esta clase y vamos a avanzar ahora con la base de cráneo interna, fosa craneal media y posterior. Ya esta parte es más complicada, así que te animo a que si tienes dudas o consultas, por favor, las puedas hacer sin ningún problema. Ahí está la imagen representando la fosa craneal media. Este sector será el que abordaremos enseguida y una vez más te dejo una imagen de cuáles son los elementos óseos que la componen. Tenemos hueso esfenoides principal, hueso temporal, parte del mismo, y se alcanza a ver que el parietal también aporta un sector A, pero este aporte es más bien mínimo y actúa más bien como una pared en la zona lateral, así que no vamos a definir detalles en relación al parietal, pero sí lo haremos en torno a los esfenoides y en torno al temporal. Comenzando por el primer hueso, vamos a describir que el esfenoides tiene un sector central. Esto se llama completamente el cuerpo. Y el cuerpo del esfenoides tiene en esta vista de la base interna a el elemento conocido como la silla turca. A ver si se acuerdan. ¿Cómo se llama este sector que es como el lugar donde está el asiento de esta silla? Fíjate que es un pequeño socavado, como una depresión. La fosa hipofisiaria. Muy bien, señorita, se agradece el aporte. Creo que escuché dos voces, así que le agradezco a ambas. Lo que será la fosa hipofisiaria, porque me acuerdo muy bien, no sé si el doctor Enríquez todavía lo dice así, pero él siempre decía que alguien se tiene que sentar en esa silla y ese alguien justamente es la glándula hipófisis que se aloja en este sector y es por eso que hay un pequeño socavado porque esta glándula es más o menos redondeada. Súper bien. Y si hay una silla, por supuesto que hay un dorso también, o sea, un respaldo, y eso se llama el dorso de la silla tal cual. Aquí tengo el segundo detalle anotado, fosa hipofisiaria. Después tenemos que aparece en el caso del dorso una proyección ósea muy pequeña, pero que se alcanza a ver aquí en la imagen y se llama proceso clinoides posterior. Hay un proceso clinoides medio, ojo con ese detalle que se ubica acá en la zona de la fosa hipofisiaria, pero es un relieve más o menos inconstante. En cambio, el proceso clinoide posterior aquí se ve como una proyección ósea más o menos puntiaguda. Ya, en el ala mayor, ¿qué tenemos en el ala mayor? Ojo que el ala mayor más o menos abarca este sector. Fíjate, voy a seguirlo con el puntero hasta ahí, ¿ya? Ese sector es el que aborda el ala mayor. Todo el resto pertenece al temporal y, como ya lo sabemos, al parietal. El ala mayor, primero que todo, tiene una separación con el ala menor. Ahí. Y eso se llama fisura orbitaria superior, que, insisto, está ubicada entre el ala menor y el ala mayor. Y aquí, ojo aquí, teníamos, a ver si la memoria no me falla, tenemos 6 estructuras que la atraviesan. ¿Ya? Vamos a ver si nos acordamos entre todos cuáles son. Los voy a leer en el chat. Vayan aportándome la que te acuerdes. Por favor, consíglan ahí escribiendo en el chat. Muy bien, Mauricio, nervio oftálmico, súper bien.
Nervio troclear, gracias Álvaro ahí por el aporte. Nervio oculomotor, muy bien Luis, Mauricio también con el troclear. Ya tenemos troclear, oculomotor, oftálmico, me falta un nervio más. ¿Ya? ¿Cuál es el otro? Muy bien, Pía, se agradece ese aporte porque ese es complicado por el nombre, ¿eh? Se llama abducens, el sexto par. Gracias, Mauricio, también por el nervio, por el nombre del nervio, al igual que Jason. Ya, nervio abducens, sexto par. Ahí tenemos los nervios que atraviesan la fisura orbitaria, pero me falta un par de elementos más. A ver, si no me equivoco, nos falta un vaso sanguíneo. Muy bien, Álvaro, gracias. Y justo con el aporte. Vena oftálmica superior. Súper bien. Entonces, si no me equivoco, ahí tenemos todos los elementos, pero lo que pasaba era lo siguiente. Si tú vas otra vez a la página del Néter, en esa página figura algo así como ramo frontal, lagrimal y nasociliar del nervio oftálmico. ¿Qué quiere decir toda esa tremenda frase? Lo que sucede aquí, que lo vas a estudiar después en órbita, por eso lo recalco, es que justo antes de que este nervio oftálmico pase por la fisura orbitaria superior, se divide en tres, así, ¿ya? Y esas tres divisiones son nervios independientes, que se originan del oftálmico, obviamente, y que son ramos colaterales. El primero se llama frontal, el otro lagrimal y el otro nasociliar. Y es por eso que aparece consignado así en esa lista, como ramo frontal, lagrimal y nasociliar del oftálmico. ¿Bien? Y la mnemotecnia que te puedo ayudar aquí para que lo recuerdes es que los nervios craneales, me refiero por ejemplo al troclear, al abducens y al oculomotor, tienen números también porque son pares craneales. Son 2 en total y en el caso del oculomotor es el 3, en el caso del troclear es el 4 y en el caso del abducens es el sexto. Entonces ahí tenemos 3, 4 y 6 para que te acuerdes de los números y después los asocias a los nombres. Y gracias ahí por el aporte de Luis con su pregunta que dice, ¿está relacionado con el nervio trigémino o no? Muy buena pregunta, Luis. De hecho, sí, el nervio trigémino está dividido, como el nombre lo indica, en 3 ramos principales y el primero, de hecho, se llama nervio oftálmico. Así que por ahí vas a ir ahora comprendiendo todos estos detalles que los vamos a estudiar, de hecho, en las próximas clases acá en anatomía topográfica. Súper bien, ya tenemos entonces la fisura orbitaria superior cubierta. Vamos ahora con el foramen redondo. Este es fácil. Por el foramen redondo pasa, de hecho, el segundo ramo del nervio trigémino, que se llama... Maxilar. Nervio maxilar. Gracias, señorita, gracias, caballero, con el aporte. Tenemos entonces al nervio maxilar. Si te fijas, ojo con este detalle, no sé si lo habías consignado, pero te lo cuento igual, que es que en esa misma hoja de resumen aparece entre paréntesis el concepto de una V y un numerito, ¿ya? Lo que está haciendo esa parte es resumirte y decirte que, por ejemplo, B1, o sea, V y el número 1 en subíndice, significa que es la primera división del trigémino, ¿ya? B2, que es lo que pasa por el foramen redondo, es la segunda división del trigémino que se llama nervio maxilar, ¿sí? Porque el trigémino es el quinto par, ¿no? Para que ahí comprendas esa simbología. Volvemos a la clase y vamos al otro foramen, que está aquí el redondo, y inmediatamente posterior y lateral aparece el foramen oval. Ya, aquí por el oval pasan 2 estructuras principales. ¿Cuáles son? Nervio mandibular. Nervio mandibular, muy bien, señorita, con el aporte. Si gustan también lo pueden escribir en el chat. La El arteria petroso menor. accesoria. Ya, es como escuché 2 cosas al mismo tiempo. Alcancé a escuchar a un caballero que dijo nervio petroso menor, si no me equivoco, y la señorita no la alcancé a escuchar, lamentablemente. Ahora lo dijeron en el chat, pero sí. Ya, de todas maneras agradezco a Pía y que lo escribió en el chat y que colocó arteria meningia accesoria. Muy bien, entonces, porque principalmente tenemos 2 elementos, se puede agregar un tercero, pero los 2 principales son el nervio mandibular como tercera división del trigémino y la arteria meningia accesoria, que es el otro elemento que sí o sí va a pasar por este sector. Claro, como aborta también Nicolás, una vena emisaria y Jason también, vena emisaria, incluso algún nervio petroso puede pasar por esta zona, sí, pero eso es más ocasional. Lo que sabemos que sí o sí va a pasar, insisto, son el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria. Vamos con el último foramen de esta zona del esfenoides y vamos a escribir entonces al foramen espinoso. Foramen espinoso, te lo resumo, de acuerdo a lo que dice el propio Néter, por aquí pasa lo que será
los vasos meningios medios, que involucran esencialmente a la arteria meningia media. Y aquí, si no me equivoco, también se consigna el nervio petroso menor, ¿ya? Pero en el caso del foramen estrictamente, lo que más nos interesa es la arteria meningia media, porque, a ver si no sé si se alcanza a apreciar muy bien en esta imagen, si lo notas, pero en un cráneo real se nota muy, muy bien, que la arteria meningia media cuando pasa por este foramen, después de inmediato se dispone pegado al hueso y deja una marca acá en el hueso, tanto en el temporal como en el esfenoide, etc. O sea que es una vena una arteria que se distribuye de una forma muy, muy especial. Tengo la pregunta ahí de Pía. Dice, ¿por ahí pasa igual la vena meningia media? Sí, en realidad tenemos consignado como vasos meningios medios. Entonces ahí englobamos los dos conceptos. Pero el sistema venoso de la zona de la cabeza es mucho más complejo que venas. Aquí aparecen sobre todo senos venosos, como lo van a aprender también más adelante. Así que por eso que el protagonista, o la protagonista más bien dicho, será la arteria meningia media, ¿ya? Porque es la que incluso deja toda una marca, un surco a partir del foramen espinoso. Y ya lo dije, ¿cierto? La visera orbitaria superior está ahí. ¿Ves? Te fijas si vamos ordenando, si tú vas consignando sectores, si lo vas haciendo un poquito más ameno, el trabajo se hace mucho más fácil para poder estudiar toda la cantidad de detalles que tenemos. Finalizamos el estudio de la base interna con lo que será la zona de la fosa craneal posterior, pero antes me falta el temporal, se me había olvidado el temporal. Ahora sí. Temporal, todavía en fosa craneal media, bien digo. Lo que aparece aquí es que entre la porción petrosa del temporal y el esfenoides, y su cuerpo aparece ese foramen, que en realidad no es un foramen. Lo explico, se llama foramen lacerado, creo que lo dejé anotado ahí, muy bien, con un asterisco. Y esto depende mucho de la literatura a la que consulten, me refiero al libro. Si no me equivoco, el propio Moore define que por el foramen lacerado pasa una estructura que atraviesa ese sector. Pero te quiero contar de que estrictamente el foramen lacerado no es parte de la estructura de una persona viva, ¿ya? Cuando se produce el tratamiento de un cráneo para estudiarlo en un cadáver, entonces esta zona se tiende a perder y por tanto se genera una perforación que no es natural, sino más bien producto del procesamiento. Entonces aparece el foramen lacerado así, se llama justamente lacerado o antiguamente llamado rasgado por producto de la manipulación que se hace de la estructura. Si atraviesan cosas, podríamos decir que no, en teoría, ¿ya? Lo que sucede es que hay un nervio que tiende a incorporarse, pero después emerger por una membrana que se sitúa en la persona viva. ¿Ya? Foramen lacerado entonces tiene esa característica. Canal carotidio se puede ver parte de su trayecto aquí, en lo que sería el vértice del peñasco o vértice de la porción petrosa del temporal. Y ojo que la dirección del canal es bien especial, porque no lo podemos visualizar completo porque estamos viendo desde arriba acá. Y el canal tiene una dirección, mira, desde arriba hacia abajo, o sea, así, pero también una dirección de anterior a posterior, o sea, que es oblicuo y hacia abajo más encima. Por eso que no lo podemos ver en su trayecto. Pregunta entonces, ¿qué elemento pasa aquí por el canal carotidio? Son dos. La arteria carótida Carótida interna. Muy bien ahí, señorita, con ese aporte, arteria carótida interna, el principal elemento. Y muy, muy bien, Nicolás. De verdad que felicito esa respuesta porque es complicado acordarse del plexo carotidio interno. Ese siempre cuesta, ¿ya? Y te vas a dar cuenta ahora, no solo para Nicolás, sino para el resto de la audiencia, que el plexo carotidio interno es súper importante porque aporta las fibras de tipo simpáticas para todo el funcionamiento de algunas glándulas, pensando, por ejemplo, en glándulas salivales, la propia parótida va a recibir aportes de ese plexo carotidio interno. Así que ojo con eso, no lo consignemos con un detalle nada más, sino que va a tener una justificación. ¿Ya? Así que muy bien ahí con tu aporte, Nicolás. Vamos a finalizar con la porción del temporal, aportando, ahora sí, lo que será un surco que está limitando lo que es la fosa craneal media de la que está en una posición más baja que es la fosa craneal posterior. Este elemento se llama el surco del seno petroso superior, que aquí lamentablemente no se alcanza a ver a la izquierda, pero sí a la derecha se ve mucho mejor. Fíjate, ahí se ve un surco muy, muy bien labrado, que parece estar justo ahí, entonces en el límite. ¿Más detalles podríamos agregar? Por supuesto que sí. Uno que quisiera agregarte que no aparece en la lista, que se ubica en el vértice del de la porción petrosa del temporal, es la impresión trigeminal. Acuérdate por favor, porque la impresión trigeminal es como un pequeño socavado que permite
la posición del ganglio trigeminal, ¿sí? Que es parte de la estructura del nervio trigémino. Es como una pelotita de la que salen los tres nervios. Entonces, ese elemento nervioso, el ganglio trigeminal, se apoya, insisto, en la impresión trigeminal, ubicada acá en el vértice del temporal. Ese es un aporte que te puedo dar de este tema. Abordamos ahora la parte final, ahora sí, de la base de cráneo interno. Imagínate todo el tiempo que hemos dedicado y ni siquiera hemos visto todos los detalles de la base interna. Pero bueno, vamos a ver ahora los de la fosa craneal posterior. Una vez más, imagen resumen, imagen con los huesos que lo componen, donde tenemos esencialmente el occipital, obviamente, pero también parte del temporal, la otra mitad del peñasco, y se alcanza a ver aquí un aporte tanto del esfenoides como del parietal, pero son mínimos, así que nos vamos a dedicar a estos dos huesos, occipital y temporal. Partamos con el temporal, que es el que tiene menor superficie. Aquí el temporal queda la otra mitad del peñasco, y lo que podemos visualizar claramente es el meato auditivo interno. Meato auditivo interno es entonces otra comunicación que tenemos, ahora sí, como el nombre lo indica, por interno con el oído, y por donde incluso no solamente es una perforación porque sí, sino que está ingresando un nervio y está saliendo otro, y también ingresa un vaso sanguíneo. A ver si se acuerdan cuáles son esos tres elementos que pasan por el meato acústico interno. 3. Dejo ahí la posibilidad de escribirlo en el chat. Nervio facial. Muy bien, caballero, nervio facial. Entonces, el primero, gracias también a Pía por el aporte. Muy bien, Nicolás, atentísimo con el vestíbulo coclear, nervio también, octavo par. Y falta el vaso sanguíneo. ¿Cuál es? La arteria laberíntica. Ya, muy bien, caballero, se agradece ese aporte porque ese también es medio complicado, a veces se nos olvida, pero acuérdate de lo que dije al inicio, que aquí en el peñasco del temporal tenemos todo el laberinto óseo, entonces la arteria se llama justamente laberíntica. 3 elementos: nervio facial, séptimo par, nervio vestíbulo coclear, octavo par, y la arteria laberíntica son las que atraviesan este sector. Muy, muy interesante eso. Bien, vamos a continuar y te quiero mostrar a continuación entonces otro detalle interesante, que será el surco del seno petroso inferior, que lo tenemos ahí muy, muy en el límite con el hueso occipital. Y interesante cómo en la zona más inferior del temporal aparece un socavado, ¿ah? Ojo, pero ojo que no es ni del temporal ni del occipital, sino que está entre ambos. De hecho, te quiero contar de que el temporal aporta la mitad del círculo y el otro semicírculo lo aporta el occipital. Esta mitad de este círculo se llama incisura yugular. Y como tú ya lo asumes, con la otra incisura yugular, pero que le pertenece al occipital, formarán el foramen yugular. Nicolás, el nervio facial pertenece al el nervio facial es el séptimo par. O sea que es lo mismo hablar de séptimo par o que nervio facial. ¿Ya? Ahí respondo a tu pregunta. Bueno, les estaba contando yo que las dos incisuras yugulares de temporal y occipital forman el foramen yugular, y de hecho dentro de este sector de la incisura es posible encontrar un proceso intrayugular, que es un detalle muy muy fino, pero que de hecho divide el foramen yugular en dos perforaciones completamente distintas, ¿ya? Y que permiten el paso de las 6 estructuras de forma separada. Acuérdate que por foramen yugular pasa el nervio glosofaringeo, el nervio vago y el nervio accesorio, que son el noveno, décimo y onceavo par. Pasa tenemos el origen de la vena yugular interna. También tenemos aquí al seno sigmoideo y al seno petroso inferior, que desembocan en este sector. De hecho, puedes ver clarito cómo el surco del seno petroso inferior termina acá en el foramen yugular, al igual que el surco del seno sigmoideo, que ya pertenece al occipital. Bien, tengo entonces ahora lo que les voy a contar del occipital. Rápidamente tenemos un detalle muy, muy decidor y que nos permite identificar el foramen magno. Muy fácil aquí, lo tenemos, que permite la salida prioritariamente de la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso central. Tenemos después que la proyección hacia adelante se llama porción basilar del occipital, ahí está, y que para este sector, por la vista interna, se ve como una pendiente. Esta pendiente se llama clivus y que abarca desde el dorso de la silla hasta el foramen magno. Luego tenemos que en la zona del foramen magno, justo antes de que se produzca esta perforación, aparece un canal que tiene un sentido oblicuo otra vez, por eso no lo podemos visualizar correctamente,
y se ve acá en la imagen del lado derecho tal vez un poquito mejor, que se llama el canal del hipogloso, por donde pasa justamente ese nervio, que es el 12º par, nervio hipogloso. Ya lo dije, la incisura yugular aporta el foramen yugular que se forma por la conjunción con el temporal también, y el detalle interesante de la zona posterior será la protuberancia occipital interna, que ojo, no es lo mismo que la externa, y que está dada justo en el centro de esta cruz, que se llama por lo mismo eminencia cruciforme. Solo para resumírtelo, la eminencia cruciforme se forma por surcos. Tenemos el surco del seno transverso, aquí derecho e izquierdo. Hacia abajo lo forma el surco del seno occipital y hacia la parte superior continúa lo que es ese largo surco llamado surco del seno sagital superior. ¿Bien? Detalles importantes entonces que de hecho delimitan acá las fosas cerebelosas, las que están abajo, 2, y las fosas superiores serán las fosas cerebrales. ¿Ya? Bien, aquí está la imagen, te lo dejo en formato GIF del resumen, ¿cierto? Esto de la página del Néter, atlas importante y muy utilizado para el estudio de la anatomía, al menos de forma visual. Y tenemos el resumen de todas las estructuras que van atravesando los distintos forámenes. Algunos de ellos mencioné, otros faltaron, pero tú sabes que por honor al tiempo no los vemos todos ellos. Y acá te dejaba el ejemplo de la físula orbitaria superior, donde se puede ver, y te quiero mostrar aquí, como el nervio oftálmico, que lo tenemos aquí, mira, primera división del trigémino, ahí está el ganglio trigeminal, nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. El oftálmico, justo cuando pasa la físula orbitaria superior, se divide en 3. Mira, ahí está el nervio lagrimal, nervio frontal, y por una posición más baja se alcanza a ver el nervio nasociliar. ¿Bien? Acá podemos ver el paso del nervio troclear, después a saber por qué este es el nervio troclear. Y tenemos el paso un poquito más inferior y pegado al hueso, al paso del nervio oculomotor. ¿Ven? Y se alcanza a ver parte de la vena oftálmica superior como va pasando por ese mismo sector. Te fijas entonces que todo tiene una justificación, no es porque sí, no es porque tenga un nombre nomás, sino porque son elementos que atraviesan y que tienen relación topográfica. Bien, quisiera ir terminando la clase con la base externa y luego la cara, y terminamos después con un par de detalles de las vértebras cervicales. De la base externa te lo voy a resumir rápidamente cuáles detalles vamos a describir, sobre todo en relación al occipital. Encontramos los cóndilos, que son el punto de apoyo en el atlas, primera vértebra cervical, ya lo sabes, y se puede ver aquí cómo con una especie de alambre se atraviesa el canal del hipogloso para mostrar su posición. En el caso del temporal, vamos a describir cosas comunes, como lo son el proceso estiloides, que aquí se puede ver muy claro. El proceso mastoide, acuérdate que entre ambos aparece el foramen estilomastoideo, que permite la salida del nervio facial, por eso es importante mencionarlo. Al igual que la arteria estilomastoidea, tenemos el canal carotídeo, que aquí se puede ver cómo emerge en este sentido, y podemos también visualizar acá, justo delante del meato acústico externo, a la fosa mandibular. De hecho, te invito a que hagas esto. Si estás atenta y atento, por favor, puedes colocar justo tus dedos delante de lo que sería la oreja, y puedes palpar cómo se apoya ahí el cóndilo de la mandíbula, y si haces el movimiento de apertura y cierre, vas a ver cómo se desplaza el cóndilo, y eso es un examen clásico que se hace para estudiar al ATM, la articulación temporomandibular, porque está en esta posición, justo por delante del meato acústico externo. Bien, luego tenemos a nivel del esfenoides, que tienes en la imagen en la derecha un poquito más fácil por los colores, a los procesos pterigoides como protagonistas, ¿cierto? La lámina medial y la lámina lateral. Ahí las tenemos claramente con la fosa escafoidea entre ambos y el ámulo del proceso pterigoides como una especie de gancho. Y para el palatino, describir que se alcanza a visualizar aquí el color rosado con su lámina horizontal. Acuérdate que es un hueso con forma de L, que más la otra L del otro hueso palatino forman la parte posterior de la cavidad nasal, y también, como lo puedes ver, el techo o paladar duro. Vemos ahí la lámina horizontal del hueso palatino. Y se alcanza a visualizar parte del vómer aquí en color morado más oscuro, y por cierto que la maxila con su proyección ósea hacia el paladar duro, formando aquí el proceso palatino de la maxila, y justo entre ambos procesos palatinos a la fosa incisiva, que permite la salida del nervio nasopalatino y permite también el paso de la arteria esfenopalatina.
De la estructura de la cara vamos a también otra vez definir muchísimas cosas, pero me quiero detener al final en mandíbula, porque ese tema yo espero que te acuerdes, porque esa clase es importantísima para nosotros en odontología. ¿Ya? Tenemos acá el hueso frontal con su proyección amplia, donde destaca el relieve solevantado de la frente, que se llama la glabela, y a partir del cual se originan los arcos superciliares, que son el punto donde se ubican las cejas. También podemos ver cómo compone parte de la zona de entrada a la órbita, que será el margen supraorbitario, donde se halla la incisura frontal o foramen frontal, y también se halla el foramen supraorbitario, ya que permite el paso del nervio frontal y el caso del nervio supraorbitario respectivamente. Luego tenemos a los huesos nasales que articulan acá con el frontal, y justo entre ambos huesos, tanto nasales como frontal, se produce un punto de mayor concavidad. ¿Sí? Si la glabela era el de mayor convexidad, bueno, el punto de mayor concavidad se llama nasion. Punto cranométrico importante para estudiar, por ejemplo, el crecimiento de la cara. Tenemos después que la maxila aparece como protagonista del tercio medio de la cara junto con el cigomático, y se puede visualizar que entre la maxila, derecha e izquierda, más los nasales, se describe esta entrada a la cavidad nasal llamada abertura piriforme por esa forma característica de pera. Aquí es posible distinguir cómo la maxila se une con el frontal, y ojo que es la maxila la que forma todo este contorno o margen orbitario, ¿ya? Para este caso forma el margen infraorbitario. No es el nasal no participa en ese sector. De hecho, se proyecta la maxila con un proceso frontal desde el que nacen algunos músculos, como tú lo sabes. Tenemos un sector conocido como la fosa canina, que se ubica a nivel del cuerpo, que lo vamos a estudiar con mucho más detalle con los músculos de la cara, y el proceso alveolar que aloja a los dientes. Sabemos que aquí tenemos eminencias y otros detalles más. Termino esta descripción de la cara con el hueso cigomático, que presenta varios procesos para unirse con los huesos, con lo que articula. Tiene un proceso frontal, un proceso maxilar y un proceso temporal, como lo vimos anteriormente. Al igual destaca el foramen cigomático facial, y tenemos un foramen cigomático orbitario situado en relación a este hueso. ¿Bien? Ahora sí me quisiera detener un poquito en esto. Los últimos minutos de la presentación son para esto, para estudiar la mandíbula. Y acá quiero que te acuerdes, y te lo digo así muy, muy enfáticamente. No sé si alguna de las personas que tuvo que dar examen se acordará, pero te quiero contar algo, que es clásico de un examen de anatomía, que se te pregunte algo de la zona de cavidad oral, y es básico, elemental para ti como estudiante de odontología, que sepas que la anatomía de la mandíbula. O sea, no quisiera errar en lo que voy a decir ahora, pero ¿es posible que uno se le pueda olvidar los huesos del antebrazo? Sí. ¿Es posible que se te olvide los huesos del carpo? Tal vez se te puede olvidar. Pero no se te puede olvidar los detalles anatómicos de la región de cráneo facial, ¿ya? Tienes que saber mandíbula. Entonces, acordate lo básico. La mandíbula tiene forma de herradura y tiene dos sectores. Un sector que se llama el cuerpo y dos proyecciones óseas que se llaman las ramas. En relación al cuerpo, primero que todo encontramos la zona inferior que se llama la base de la mandíbula. Este margen inferior se llama base de la mandíbula. Y el margen superior está inmediatamente conformado por el proceso alveolar que aloja los dientes inferiores, ¿ya? Luego tenemos que hacia adelante la mandíbula tiene un sector más o menos como un triangulito, ¿sí? ¿Cómo se llama ese relieve que tenemos aquí en esta parte de la mandíbula? Los escucho, los leo. Protuberancia mentoniana. Muy bien, Álvaro. Muy bien ahí, Sebastián, también con el aporte. Protuberancia mentoniana. Gracias, Rocío, también. Así se llama. Acuérdate, este relieve, de hecho, puede ser que sus extremos inferiores, que son los tubérculos mentonianos, sean tan solevantados que incluso se pueda ver una división, una separación. No sé si has visto que algunas personas tienden a tener separada acá, producto de que los dos tubérculos mentonianos se hacen un poquito más proyectados, ¿ya? Que forman la parte base. Quiero que lo imagines así, tal cual, como un triángulo. Y las bases del triángulo son los tubérculos mentonianos, que pueden ser, insisto, más o menos prominentes en ciertas ocasiones. ¿Ya?
Muy bien ahí, entonces protuberancia mentoniana y tubérculos mentonianos. Evidentemente, más hacia atrás en el cuerpo encontramos el foramen mentoniano, que permite la salida del nervio y vasos homólogos, o sea, perdón, homónimos del mismo nombre. Y tenemos después acá el sector donde cambia bruscamente el cuerpo de dirección, va en sentido horizontal, pero después se curva un poco para formar la rama y ese punto se conoce como la línea oblicua. Acuérdate de la línea oblicua, porque ese relieve es posible palparlo internamente. Yo no lo voy a hacer ahora, pero créeme que tú puedes hacer el ejercicio de palpar la línea oblicua interna con cuidado porque suele ser un poquito molesto, es más sensible en nuestra cavidad oral internamente. Y te sirve ese relieve para identificar después cuál va a ser la posición donde, por ejemplo, tú vas a colocar una anestesia, ¿ya? O sea, acuérdate por favor de la línea oblicua. Y tenemos inmediatamente hacia la zona más del margen inferior el punto donde cambia de dirección absolutamente y forma la rama, que será el ángulo mandibular. En este punto del ángulo encontramos una rugosidad muscular. Pregunta para la audiencia, ¿cómo se llama esta rugosidad ósea que se debe a un músculo que se ancla en este punto? Muy bien, ahí tenemos entonces a Pía y a Nicolás muy atentos, y también Rocío nuevamente con la tuberosidad macetérica, en honor al músculo macétero, por favor acuérdate de la acentuación, macétero. Vamos ahora con la rama. La rama mandibular es un poco más simple, al menos en esta perspectiva externa, y podemos distinguir acá que tiene dos protuberancias. Ahí está la rugosidad de la que hablaba, que son el proceso condilar hacia atrás posteriormente, el cual a nivel del cuello o de la mandíbula presenta la fusita pterigoidea, punto de inserción para la cabeza inferior del músculo pterigoideo lateral. Y podemos distinguir también la incisura mandibular, que luego da paso al otro relieve óseo que se llama el proceso coronoide de la mandíbula, ¿ya? Es más sencillo este sector. El cóndilo tiene sus detalles, presenta la cabeza de la mandíbula, que es el punto de articulación con el hueso temporal. Perfecto, vamos ahora con un corte de la mandíbula para ver una mitad, y aquí podemos distinguir lo siguiente. Vemos a la zona anterior, a las espinas mentonianas, que son 4 en total, que se agrupan en 2 inferiores, 2 superiores, que son para músculos, y luego tenemos un poquito más abajo lo que será la fosa digástrica, ya aquí, en este sector, que es para el vientre anterior del músculo digástrico. Yendo hacia los costados, hacia el lateral, podemos identificar a la fosa sublingual en una posición un poquito más superior para la glándula homónima. Y luego tenemos acá un sector que aparece como dividiendo a esto que está más arriba y anterior de lo que está más hacia atrás e inferior. Tenemos la línea miloioidea, ahí está. Luego tenemos entonces por detrás e inferior de esta línea miloioidea a la fosa submandibular que aloja la glándula del mismo nombre. Y en última instancia podemos distinguir acá un surco que se llama surco miloioideo, que permite el paso del nervio y arteria o vasos sanguíneos del mismo nombre. Luego en la rama podemos distinguir los detalles que siguen, una vez más, una rugosidad ósea para la inserción muscular que se llama la tuberosidad pterigoidea. Luego tenemos al foramen mandibular, que permite el paso del nervio alveolar inferior para darle todo el soporte nervioso a los dientes inferiores, aunque parte de ese trayecto después se desvía hacia el foramen mentoniano y hasta ahí termina entonces el nervio alveolar inferior. Y tenemos también aquí asociado al foramen mandibular un elemento óseo muy relevante para el tema de las anestesias, que será la língula mandibular, punto óseo claramente identificable y que uno busca posicionar el tema de la anestesia con la aguja. ¿Bien? Quiero cerrar la clase con el hueso yoides rápidamente y con lo que será las vértebras cervicales. El hueso yoides es súper simple, acuérdate que se sitúa suspendido en el cuello, tiene un sector que será el cuerpo del yoides y dos proyecciones óseas. La de mayor tamaño se llama cuerno mayor y estos que están orientados hacia arriba se llaman cuernos menores. Ahí lo tiene suspendido para la musculatura tanto supra como infrayoidea. Y para el caso de las vértebras cervicales, voy a mencionar, ahí están casi en su totalidad, me falta el atlas, tenemos la C2, 3, 4, 5, 6 y 7. La de abajo, por supuesto que es una vértebra torácica, podemos verlo por sus facetas articulares para las costillas.
Aquí están las vértebras especiales, que son el atlas y el axis. Recuerda tú que el atlas no tiene cuerpo, sino que tiene masas laterales. Ahí hay una derecha, una izquierda y una derecha, porque esta es una vista desde arriba y esta desde abajo. Podemos ver clásicamente que una vértebra cervical siempre va a tener un foramen transverso, o eventualmente la mayoría lo tiene, que es característico de este grupo vertebral. Y para el caso del atlas no tenemos proceso espinoso, sino que tenemos un tubérculo posterior del atlas y también un tubérculo anterior. Es interesante cómo a nivel de las láminas del arco encontramos al surco de la arteria vertebral, y encontramos también que la superficie articular superior es muy distinta a la inferior, porque aquí se apoya los cóndilos del occipital, que es una estructura más alargada. Y en el caso del axis, su detalle más obvio será este diente, llamado también proceso odontoides del axis, que entre comillas sería como que le robó el cuerpo al atlas. Y esa es la gracia que tiene este elemento óseo, porque permite de esta forma que el atlas rote en torno al axis. Acuérdate que ese tipo de articulación sinovial que tiene un eje sobre el que se produce la rotación se llama articulación trocoide. Finalizo con una vista ahí resumida de este sector con la articulación del atlas y el axis. Bien, acuérdate también de la vértebra C7, que es una vértebra característica porque puede, como no puede tener foramen transverso, y porque tiene un proceso espinoso que es palpable incluso externamente. Cuando bajas el cuello lo puedes palpar, que por lo mismo se le conoce como la vértebra prominente. De esta manera entonces termina la clase del día de hoy y doy paso al espacio para las preguntas y consultas. Chicos, si tienen alguna duda, consulta, les escucho, los puedo leer también. Profe, Pía, te ¿escucha escucho, bien? dale. En relación a la grabación, ¿usted cómo lo hace? ¿La sube al campus o la envía? En el caso de la grabación, entiendo que va a quedar grabado ahí con el Zoom del doctor Matamala. No sé si me va a quedar una copia a mí, lo voy a ver ahora. Pero de inmediato después eso se monta en campus virtual, no necesariamente directo en campus, sino en la plataforma de YouTube, y de YouTube te adjunta el link del video, ¿ya? O sea que lo puedes ver en campus, pero utilizando la aplicación de YouTube. Ya, no sé si hay más consultas, más dudas. Yo sé que es agotador ver todo esto así de forma tan resumida, pero la idea tampoco era hacer una clase completa del tema, sino recordarte cuáles eran los elementos más fundamentales, porque muchos de ellos los vamos a ir viendo en las propias clases que vienen más adelante, ¿ya? Bien, como no hay más preguntas ni consultas, voy a dar espacio ahora para cerrar momentáneamente la grabación, para que quede este primer capítulo de la clase y después te voy a contar lo que sigue. ¿Bien? Profesor, Recording stopped. Mauricio, te escucho. Dale. quería preguntarle si usted sube los PPT al campus. En mi caso personal, yo no comparto los PPTs, pero como vas a tener el video completo con la grabación, es básicamente lo mismo, ¿ya? Simplemente Ok, por una cuestión vale. como de derechos de autor, ¿cierto? Porque detrás de eso igual cuesta armar una Trabajo. presentación con los detalles. Pero vas a tener toda la información en video, no te preocupes. Vale, gracias. Bueno, les cuento ahora que la dinámica involucra lo siguiente. Estamos con el doctor Matamala coordinados para poder darles ahora un alcance más clínico. El doctor Bastía, ¿cierto?, el especialista en imagenología maxilofacial, ha dejado un video para ustedes de este tema de cabeza, viendo algunos detalles muy interesantes, o las técnicas de radiográficas también. Y yo también hice, valga la redundancia, un video muy breve de una vista un poquito más tridimensional, pero todo eso yo creo que lo vamos a ver en unos minutos más. Quisiera dar espacio ahora para que se tomen un pequeño break, puedan ir por una taza de café, salir a tomar aire, etcétera, y volvemos de inmediato para poder iniciar con esa parte, ¿ya? Yo tengo ahora las 15:50, ¿ya? O sea, 10 para las 4. Así que les propongo que a las 4 en punto volvamos acá a la sala para poder retomar esa última actividad, y con eso cerramos la jornada del día de hoy, ¿ya? Entonces les invito a que se tomen una pausa saludable siempre de 10 minutos y volvamos a las 4 en punto para continuar, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe, gracias. Yo, profe. Doctor, no sé si usted estará por ahí, pero vamos a hacer esta pausa
por unos instantes. Que lo voy a dejar anotadito acá. Y a ver, voy a... Néstor, Sí, sí, doctor, estoy por aquí. hola, hola. Mira, estaba un poquito, lo escuché, estaba un poquito aparte del computador. ¿Cuánto recreo le diste? 10 minutos. De hecho, iba a dejar el conteo justo ahora. Ya, y eso. Estructura que de hecho es palpable externamente y que se llama la protuberancia occipital externa, lugar donde confluyen dos líneas que son la línea nucal suprema y la línea nucal superior. Si rotamos ligeramente la cabeza, podemos distinguir aquí que aparece una tercera línea que se denomina línea nucal inferior, que se ubica, como su nombre lo indica, un poco más abajo. Y también se puede apreciar en esta rotación, ¿cierto? Ya viendo como desde abajo la cabeza los cóndilos del hueso occipital y lateralmente se alcanza a ver parte del hueso temporal con sus procesos mastoides. Si se sigue rotando la estructura de la cabeza, como verás a continuación, tenemos una nueva vista. Esto se considera como la norma basal externa o base externa del cráneo. Acá sin duda aparecen muchísimos detalles y como lo estás viendo a continuación en esta visión en 3 dimensiones destacan algunos más elementales, como puede ser el foramen magno, justo posicionado en relación al occipital, y lateralmente los dos cóndilos del occipital, punto en el que se articula con la columna cervical que veremos enseguida. También destacan los procesos pterigoides que son parte del hueso esfenoides. Asimismo, en el hueso temporal están los procesos mastoides, procesos estiloides y la estructura de la porción petrosa de este hueso. Hacia adelante, hacia anterior, puedes ver cómo se relaciona con la zona de la cavidad oral, formando la estructura del paladar duro o paladar óseo. Para cerrar esta visión general de la estructura de la cara, veremos a continuación una vista de la norma facial, donde destacan las cavidades comunes, la órbita, la cavidad nasal y la cavidad oral, determinada también en parte por dos huesos que son la maxila y la mandíbula. Esta última estás viendo a continuación cómo articula con el hueso temporal y de esta manera se forma la articulación temporomandibular. Ahora, enseguida veremos el detalle de la estructura de la maxila y de la mandíbula. Los detalles anatómicos de la maxila comenzaremos diciendo que tiene una parte central que es el cuerpo, desde la que se proyectan todas las demás zonas óseas, entre las que destaca hacia inferior este proceso alveolar, lugar donde se van a insertar los dientes. También en la zona del cuerpo aparece este socavado que es la fosa canina, punto de origen para el músculo levantador del ángulo oral. Por cierto, aparece este gran relieve que corresponde a la articulación con el hueso cigomático, proceso cigomático, e inmediatamente detrás, como estás visualizando, destaca la tuberosidad de la maxila, donde aparecen pequeños forámenes alveolares que permiten el paso del nervio alveolar superior posterior. Este punto es importantísimo para la colocación de anestesias de ese tronco nervioso. Si retornamos hacia la zona del cuerpo, hacia la parte superior, destaca también el foramen infraorbitario y luego ya entraremos a destacar detalles de la zona de la cavidad nasal, porque la maxila forma también parte de la pared lateral de esta estructura. Entonces aquí, en la zona de la cara nasal de la maxila, vamos a encontrar los siguientes detalles. Este gran espacio que corresponde al seno maxilar, que acá aparece con una gran apertura, pero que luego se ve obliterado por la articulación con los otros huesos. También destaca el surco para el saco lacrimal, como lo están viendo hacia la parte anterior del seno maxilar, y la articulación con la concha nasal.
también en la parte superior ves que tiene una cara orbitaria donde aparece el surco y el canal infraorbitario, lo que hace que este hueso sea bastante complejo en su configuración. En cuanto a la mandíbula, tiene forma de herradura, donde destaca el cuerpo y dos ramas que se proyectan hacia la parte posterior y que tienen esta forma más bien aplanada. En el cuerpo encontramos un margen inferior o base de la mandíbula y un margen superior que se corresponde con el proceso alveolar, que es el lugar donde se insertan los dientes inferiores. A nivel del cuerpo, dentro de los detalles que se pueden destacar, está el foramen mentoniano, que es el lugar de emergencia del nervio del mismo nombre y que por cierto representa un punto anestésico importante. Hacia adelante está la protuberancia mentoniana con los dos tubérculos mentonianos y como último detalle que podríamos destacar está la transición hacia la rama mandibular que corresponde a la línea oblicua. Ya en la rama está esta rugosidad que se llama la tuberosidad massetérica y destacan hacia la parte superior los procesos condilar más posterior y el proceso coronoides más hacia adelante, entre ambos la incisura mandibular. Eso sí, como detalle importante, a nivel de la rama lo encontramos en su superficie interna. Es aquí donde vamos a ver un detalle un poquito más cercano y que es esto, el foramen mandibular por donde ingresa el nervio alveolar inferior que le da toda la inervación a los dientes inferiores, que se ve en las cercanías de este relieve agudo que se llama la língula mandibular y que representa un punto anatómico de referencia para la anestesia a este tronco nervioso mencionado. Por último, destacar que a nivel del cóndilo mandibular, que es el punto de articulación con el hueso temporal, destaca la cabeza, el cuello y la fosita pterigoidea para el músculo pterigoideo lateral. Para finalizar este video práctico, veremos a continuación las vértebras cervicales. La estás viendo ahí en la imagen, que son un total de 7 vértebras, las primeras 7 de la columna, que tienen varios detalles que las destacan, entre los cuales podemos distinguir la presencia de un foramen transverso en su proceso transverso. También hay que destacar algunas de ellas, principalmente la primera y la segunda vértebra cervical, que tienen sus nombres propios. Me refiero al atlas y el axis, y sobre todo el atlas, fíjate cómo se aprecia sin tener un proceso espinoso que es característico de toda vértebra, y por cierto que también destaca la vértebra C7 con su gran y prominente proceso espinoso. Las vértebras que hay que destacar desde el punto de vista de las cervicales está la C1 atlas, que estás viendo aquí en la imagen. Se caracteriza por muchos detalles, entre ellos que no tiene cuerpo, sino estas masas laterales que en la parte superior presentan las superficies articulares alargadas para los cóndilos del occipital. Como puedes ver, no tiene proceso espinoso, sino más bien un tubérculo posterior. También destaca un tubérculo anterior y por la superficie interna de este, la cara articular para el diente del axis, que es la segunda vértebra cervical. Como toda vértebra cervical, eso sí, tiene su foramen transverso, lo estás viendo claramente, y también presenta un surco para la arteria vertebral en la parte superior. Por cierto, como toda vértebra tiene este foramen vertebral que la superposición de todos ellos va a formar el canal vertebral. Otra vértebra a destacar corresponde al axis, que es la segunda vértebra cervical, también llamada por lo mismo C2, que entre su detalle más distinguible aparece este diente, que se va a llamar así, diente del axis, o también proceso odontoides, que es un relieve que podríamos decir que es como que le hubiese robado el cuerpo al atlas y representa un punto de articulación importante, porque aquí hallamos una articulación trocoide donde puede rotar el atlas sobre el axis. Como toda vértebra cervical, lo estás viendo, tiene un foramen transverso en su proceso transverso y aquí sí encontramos un proceso espinoso que se caracteriza por ser bífido. Nota que está como dividido en dos. Los demás detalles son comunes a cualquier otra vértebra. Tiene un cuerpo, tiene superficies articulares superior e inferior y tiene un foramen vertebral. De esta manera terminamos este video práctico de la histología de la cabeza y de la columna cervical. Ok, ahora sí. Bien, chicos, señoritas, ahí está el video práctico. Si se fijan, utilizamos en conjunto con el doctor Matamala de un software disponible en 3 dimensiones que de alguna manera viene a solventar todo esto que es
la falta de los pasos prácticos, que siempre va para nosotros como anatomistas, es fundamental que ustedes tengan opción de manipular, de ver las cosas. Eventualmente esto se va a dar, sabemos que hay una programación para que se logre, pero mientras tanto lo podemos solventar con la utilización de algunos de este tipo de herramientas. Espero que les haya servido y seguramente este video va a quedar disponible también dentro de la playlist de YouTube que les va a otorgar seguramente acceso directamente en campus el propio doctor o el encargado técnico que tenemos que trabaja con nosotros, el señor Mauro López. Bueno, doctor, le comunico que no sé por qué, pero yo tuve un inconveniente para poder visualizar el video de Claudio. No sé si usted tiene la posibilidad de reproducirlos desde su computador, tal vez. Sí, Néstor, ningún problema. En 5 minutos comenzamos. Perfecto. Ya, entonces le vamos a solicitar al doctor en unos minutitos más, ¿cierto? Que nos pueda permitir ver el video del especialista, ¿cierto? De Claudio, doctor Bastías, y de esa manera ya ir cerrando con el capítulo del día de hoy. Voy a intentarlo de todas maneras, ¿ah? Mientras esperamos ahí que se cargue, voy a ver si me logra, tal vez se pudo haber descargado el archivo medio corrupto, y es por eso que no lo logra leer. Así que les voy a pedir un instante, que tengan paciencia nomás, que estas cosas de la tecnología a veces pueden fallar. Un minuto, por favor. Vamos a compartir. Aquí estamos. Espero. Saludos. Hola, ¿están viendo bien? Quiero chequear primero. ¿Se ve? Sí, sí. Espero que se escuche bien. En el capítulo de hoy revisaremos ¿Podría la subir un poquito más el volumen, doctor, si es radiológica posible? del cráneo desde el punto de Es vista que de un caso clínico. el volumen es bajo, el de la. A continuación, los antecedentes del caso. Sí, sí, se logra escuchar de todas maneras. Con audífonos seguramente es Masculino, mucho más cómodo. de 24 años, sin antecedentes de enfermedad sistémica, acude a la urgencia de su hospital local. El día anterior, durante una actividad social que incluyó el consumo de alcohol, se involucró en una pelea, despertando hoy con alteración de la función mandibular. En su hospital local, procedieron a la toma del siguiente set de imágenes. La intención de este estudio fue determinar si existía compromiso de las estructuras óseas. Si colocan atención, la toma de mayor tamaño ubicada a la izquierda de la pantalla muestra una pérdida de la continuidad de la rama
mandibular, que se hace bastante evidente. Las dos tomas de menor tamaño buscan evaluar otros compromisos óseos. Cuando fue derivado al servicio de especialidades odontológicas, se procedió a realizar un estudio panorámico para descartar otras alteraciones dentomaxilares y realizar la planificación quirúrgica. En la imagen en pantalla podemos ver en el lado izquierdo, marcado con la letra L de left en inglés, nuevamente una línea que separa el proceso condilar del resto de la rama mandibular. Si observamos el resto de la imagen, podemos notar que no hay otras pérdidas de continuidad, lo que nos permite descartar la presencia de otras fracturas. Otros detalles, como la ausencia de algunas piezas dentarias, la presencia de terceros molares en evolución submucosa o semierupcionados, hablan sobre la joven edad del paciente y sobre un grado de descuido acerca de su condición dental. Para realizar la preparación de la reposición quirúrgica de los fragmentos, se procedió a realizar un estudio tomográfico que mostrará el desplazamiento real de los fragmentos óseos. Y es así como en la imagen en pantalla podemos ver en los tres planos anatómicos la misma fractura, donde vemos el distanciamiento entre los fragmentos, así como su relación. La imagen a la izquierda de la pantalla muestra un corte coronal. La imagen superior derecha, un corte axial, y la imagen inferior derecha, un corte sagital. En los tres cortes, claramente podemos ver la separación y desplazamiento de los fragmentos óseos. Aquí se muestra la reconstrucción 3D y cómo están desplazados los fragmentos. Los equipos tomográficos permiten realizar reconstrucciones de los estudios tomados en estos modelos 3D, que suelen ser de gran ayuda para la orientación y el mejor análisis de este tipo de patología. Y aquí podemos ver cómo el fragmento correspondiente a la base y el proceso condilar se encuentra desplazado
en relación a la rama mandibular. La imagen que aparece en pantalla muestra la etapa previa a la fijación de ambos maxilares entre sí para reducir la fractura, en la cual se fijan placas metálicas mediante ligaduras también metálicas de manera interdentaria a ambas arcadas. Y acá podemos ver las imágenes postquirúrgicas del paciente. En la imagen a la izquierda podemos ver de un tono muy blanco las estructuras metálicas, tanto las de fijación que están alrededor de las piezas dentarias, como la placa de osteosíntesis. Estas también se pueden observar en la imagen a la derecha en el cuadrante superior, y en un acercamiento podemos ver la placa de osteosíntesis y sus tornillos de fijación, que corresponde a una ampliación de la imagen a la izquierda de la pantalla. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Ok. Ahí está. ¿Listo, Néstor? Si tú quieres agregar comentarios. Sí, bueno, en mi caso, doctor, simplemente ya para cerrar la jornada, agradecer a la audiencia, ¿cierto?, su participación. Siempre se valora mucho que sean activos en el proceso de aprendizaje, porque esto del sistema online hemos estado conversando siempre con el doctor de que a veces le quita ese factor humano, de que yo no sé quién está detrás del dispositivo, pero siempre espero que haya un estudiante motivado y dispuesto a aprender, porque esa es la gracia del conocimiento que les estamos entregando. Así que les animo a que de ahora en más, yo sé que los viernes suelen ser complicados, pero a ponerle ganas, porque de seguro si lo hacen bien van a sacar mucho, mucho provecho de toda la información y de la preparación del curso, así como lo ha hecho el doctor para este semestre. Agradezco la participación y dejo mi participación justamente hasta acá. Gracias, doctor. Ya, gracias. Bueno, yo quisiera comentar algunas cosas con ustedes. Quisiera consultarles referente a las ayudantías, o sea, lo que se llama el foro, y si tienen alguna consulta que hacerme, si tienen alguna consulta sobre las guías, o alguna otra cosa que ustedes quisieran comentar para el buen desarrollo del curso, porque cada día vamos a ir descubriendo cosas nuevas, ya que este método es nuevo, lo comenzamos el año pasado y siempre está en vías de perfeccionamiento. ¿Qué significa este método? El sistema de clase, el sistema de práctico. Y quiero informarles también que los prácticos presenciales tenemos todo preparado, pero estoy esperando la autorización del comité de la Dirección de Pregrado de la Facultad de Odontología, que me autorice entonces para señalar la fecha y hora en que vamos a hacer los prácticos presenciales. Nosotros tengo diseñado 2 prácticos presenciales, uno antes de la primera prueba y otro antes de la segunda prueba. Pero como les digo, estoy a la espera de que se me dé la autorización para proceder con ustedes. Desde luego ya hemos enviado, yo directamente también, y a través de los ayudantes, los documentos que ustedes tienen que llenar, ¿cierto?, completar, firmar. Entiendo que no hay ninguna duda al respecto y quisiera que la delegada apareciera, por favor, para conversar un poquito con ella. Hola, profe.
Hola, Catherine. Como tú eres la voz cantante del curso, quisiera que me comentaras si tienen todo claro referente a los documentos que tienen que hacer llegar. Sí, sí, está todo enviado ya. Y le dije igual que guardaran los documentos para más adelante. Perfecto. ¿Tienen claro dónde tienen que poner, a dónde tienen que enviar los documentos ya firmados y completos? ¿Tienen claro eso? No, eso no. Ya. Sí, yo justamente al respecto he estado consultando con la Secretaría de la carrera, espero que me Sí, contesten luego. creo que la dirección de carrera, que el semestre pasado tuvimos un práctico presencial de anatomía y tuvimos que subir como a un Drive una carpeta con nuestros documentos. Supongo que ¿Dónde va a está? ser como algo parecido. ¿Dónde está ese drive, oye? Tendría que buscarlo. Yo voy a anotar aquí porque como no me he conectado. ¿Tú tienes el teléfono de la directora de carrera? Si no, lo ubico yo. La doctora... Soto, espérate, ¿cómo se llama? El nombre... Natalia Soto. Doctora No, Natalia. tengo el correo nomás. Ya, espérate. Porque le escribí a la secretaria y estoy esperando su respuesta. Directora carrera odontología, doctora Natalia Soto. ¿Su otro apellido lo sabe o no? No, no lo sé. Ya. Ya el correo entonces sería natalia.soto@ufrontera.cl. Teléfono no tienes, ¿no? No, Ya, deberíamos tenerlo los dos. Ah, yo voy a conseguir su teléfono también, ¿ya? Disculpe, Sí, ¿cómo no? encontré el drive por el que preguntaba, en el que subimos la documentación el semestre pasado. ¿Dónde está el drive? Nos lo enviaron a través de un correo, pero por lo que veo en el drive siguen estando todos los documentos que ya enviamos. ¿Dónde, perdón, no te escuché bien? Nos lo hicieron, es un enlace de drive que nos hicieron llegar a través de correo. Ya, pero ustedes suben, ¿dónde está el drive? Está en el campus virtual de la carrera. ¿Dónde está el drive? No tiene acceso público, por lo que veo acá. Ya, voy a consultar entonces. Ya, correcto. Habría que ver si estos documentos aplican o si los tendremos que enviar de nuevo para... claro, porque los documentos que nosotros llenamos tienen como las fechas de los prácticos de anatomía. Ya. Entonces, habría que rellenarlo de nuevo. No, yo creo que hay que llenar de nuevo, ¿ah? Eso Sí. se los aseguro. Lo que yo voy a averiguar entonces, el acceso al drive de la carrera para subir documentos. Ya. Estoy anotando porque tengo tantas cosas que resolver. Ya. Ese es un punto. Catherine, lo otro que preguntaba sobre los prácticos, ya están en estado ya de régimen, o sea, ya comenzaron con sus ayudantes, entiendo, porque yo estoy recibiendo informes. Ustedes saben que el ayudante semanalmente tiene que rendir un informe escrito del trabajo realizado en la semana. Pero entiendo que todos los grupos lo han hecho ya, o si hay algún grupo que no se haya reunido con su ayudante, me avisa, por favor. De hecho, con mi grupo todavía no nos hemos juntado y nos vamos a juntar recién el lunes que viene. ¿Quién es tu ayudante? Rebeca. Ya. Rebeca, creo que se llama Wenulef, la vida. Bueno, Lev creo que es el apellido. Sí. Ya, bueno. ¿Tú qué grupo eres? ¿Qué grupo eres tú, Catherine? Voy a buscar el número. Por Creo favor. que sí. Por favor, chequealo, ¿ya? Tú que eres la delegada, tienes que tener claro eso. Ya. Por si un compañero tuyo tiene... Te voy a esperar. El resto todos están, ya tuvieron su primer trabajo con su ayudante, ¿no? Nosotros aún no. El grupo tiene apellido Robles. ¿Perdón? Tiene apellido Robles el ayudante. Voy a buscar su nombre, no me acuerdo. Por favor. ¿Y tu grupo, por favor? Ya. Sí, profesor, grupo 7 somos nosotros, con Ya. Rebeca. Ya. Ah, las dos. O sea, la misma ayudante. Grupo ¿Con la 7. Sofía? ¿Con la Sofía? La señorita, la que habló recién, ¿quién es la que habló recién? Que no. Ah, no, la Sofía y la Vina es grupo 6. Grupo Ya, espera. 6. O sea, el grupo 7
y el grupo 6 no han tenido reunión todavía con sus ayudantes, ¿no? Sí, eso. No Ya, hemos tenido. ya. Ustedes tienen el deber de conectarse con su ayudante y avanzar rápido, porque los otros grupos entiendo que ya están trabajando. ¿Quién me puede relatar algún trabajo de algún grupo? Por ejemplo, Nicolás, tú, ¿qué grupo eres? Nicolás Marín. Yo soy del mismo grupo de Catherine. Ya. Entonces no has trabajado. ¿Qué grupo has trabajado, por favor? Ah, ya, el grupo 11. Luis, ¿puedes prender tu cámara y me cuentas un poquito qué es lo que hicieron, ya? Bueno, en mi caso, mi grupo fue presentación y después organizarse cómo va a realizar cada uno la guía. Muy bien. Muy bien. Pero ya están, entiendo que todo el grupo ya están trabajando su guía. No se olviden que la guía de hoy tiene que estar entregada la próxima semana, tiene que tener lista la próxima semana. ¿Ya? Profe, Sí, dígame. la guía de hoy es la parte 1. Pía Acevedo. Sí, la Dime, guía de hoy de la que está hablando es la parte 1, ¿cierto? Claro, lo que pasó el doctor. Uy, estoy con eco. Lo que pasó el doctor Nahuel Cura hoy día. Osteología de cráneo y columna. ¿Está claro? Por favor, ahora es el momento de resolver dudas, porque si no después se van a quedar atrás. Ya partió, aquí ya partió el vehículo y el que no se sube a la micro se va a quedar abajo. Así que yo les ruego que todas las dudas que tengan me las preguntan en forma directa, pero lo mejor que Catherine, y me gustaría que tengamos una reunión semanal, Catherine, en el horario a convenir para que tú me estés relatando las dudas que tenga el curso. Porque si no, se van a quedar atrás. Esta es una dinámica muy, muy rápida. Y ustedes tienen, como este método es nuevo para ustedes, entonces obviamente que deben estar llenos de dudas. Y tienen que, aquí el que no se apura, la micro lo deja abajo. Disculpe la comparación. Profe, Dime, ¿quién me en habla? todo caso, era como modo de, entre comillas, aclaración, que nosotros habíamos acordado la reunión con la ayudante el lunes, pero igual nos habíamos ya repartido Perfecto. Ya. los diferentes aspectos de la guía para trabajar cada uno. Perfecto. Sí, claro. Queremos trabajar la guía y el lunes vamos a revisar y resolver dudas. Eso también. Eso claro, sí. todavía no nos hemos reunido con la ayudante, pero con ella sí hemos conversado respecto a eso y más y tiene buena disposición. Todas las dudas. No, qué bueno. De eso se trata, me volvió el alma al cuerpo, me había preocupado mucho. No, obviamente si están trabajando y el lunes se reúnen para ver cómo están las guías, fantástico. Esa es la mecánica. La clase y el fin de semana ustedes llenan su guía y el lunes la comparten con el ayudante, porque el lunes el ayudante me hace el informe donde él coloca, hay una evaluación del grupo que significa MB, B, S o I. Ojalá nunca se saquen una I ni una S. Porque yo en base a ese concepto, más yo voy a pedir la guía, voy a pedir al azar guías y voy a poner la nota en base a lo que yo vea y en base al informe de los ayudantes. O sea, hay 2 puntos de referencia para colocar las notas. Y la nota de las guías es el 30% de la nota práctica. Así que vayan sacando cuenta ustedes cuánto significa hacer bien la guía o hacer mal la guía. ¿Qué significa hacer bien la guía? Significa, en primer lugar, identificar las estructuras. Pero ustedes tienen ahí una serie de objetivos que tienen que desarrollar. Esos objetivos los tienen que comentar con la ayudante, con él o la ayudante. Comentarlo. ¿Qué significa? Le van a hacer preguntas. O yo puedo aparecer de repente en un grupo. ¿Cierto? Que voy a aparecer como un extraterrestre que llegó y apareció. Apareció en el grupo y empezó a ver cómo están trabajando. Y que me hagan las preguntas que estimen convenientes, porque para eso están los profesores.
tenemos la mejor predisposición, como les dije el otro día. Pero es cosa que ustedes rindan. Tienen que trabajar. El ramo es, ya se lo demostramos en la clase anterior, ya le subimos el primer video, entiendo que lo han visto todos el primer video en la clase, ¿no? Silencio. Acostúmbrense semanalmente a revisar el campus virtual, porque donde dice clase, está toda la clase de ahora se va a subir un ratito más. Profe, que yo videos no he visto, pero revisé los apuntes que están, los PDF Sí. que están en el campo, eso sí lo he revisado. Me parece bien, pero revisa. Si tienen dudas, revisa el video. La verdad es que la clase anterior fue un video de introducción, o sea, la clase fue una introducción. La clase de hoy contiene ya materia, así que hoy día en la noche va a estar seguramente, o mañana, en su campus virtual ese video para que preparen para el día, los que tengan el día lunes, terminen de preparar su guía. ¿Estamos? Caterina, ¿alguna cosita pendiente? Estaba revisando el grupo, pero no nada. Nada aquí, nada del pato en la laguna. No sé, no te Ninguna entiendo. duda. ¿Ninguna duda? Sí. Ah, fantástico. Por favor, el resto del curso, aprovechen, es el momento, tenemos tiempo. Ah, qué bueno. No hay dudas, parece. Fantástico. Les ruego, les solicito, les informo que tienen que ponerse las pilas. Ahora, ya. Tenemos que estar todos trabajando. Así como estamos trabajando nosotros, como hicimos con el doctor Nahuel Cura, el video tridimensional, ustedes tienen que, por su lado, tienen que estar trabajando también. Estamos aquí codo a codo, sacando el curso adelante. Silencio. Ya, muy bien. ¿Alguien quiere hablar? Si no, llegamos hasta aquí. Ya tengo una asistencia de 68 alumnos. Les señalo que las actividades prácticas presenciales tienen que tener asistencia 100%. Obviamente que si hay alguien que no pudo viajar, estoy haciendo una suposición. Si alguien está enfermo, si alguien está en Vilcún, está en Puerto Montt, está en Calbuco, en cualquier parte y no pudo viajar, nosotros le vamos a transmitir el video por Zoom. Y si ustedes asisten, lo vamos a dejar como presente. Si están ahí y participan, los vamos a colocar como presente. ¿Ya? Porque se supone que si no estuvo es por fuerza mayor, porque está con licencia médica o tiene algún otro problema. Pero significa eso que ustedes tienen que estar trabajando, observando lo que les vamos a estar transmitiendo del pabellón de disección. ¿Bien? ¿Profe? Sí, como no. Y más o menos como Gabriela Cerda. Gabriela, dime. Más o menos como, ¿cuándo serían esas fechas? Eso es lo que estoy esperando de la dirección de carrera. Ah, ya. Es que estaba viendo que en campus está ¿Sí? como la calendarización. Sí. ¿Y las pruebas son las entregas de caso clínico o cómo están marcadas las pruebas? Ahí está marcada la prueba, la primera prueba, espérate. Aquí yo tengo mi calendarización. La primera prueba la tienen ustedes el 15 de octubre. Mira, está cerquita. El 15 de octubre. Entonces yo voy a tratar de hacer el práctico. Aquí tengo en rojo, si ustedes ven, dice disponible. Ah, sí, ahora la vi, que soy pava. Dice evaluaciones teóricas. Es que este documento tienen que tenerlo. Sí, ese mismo. Este documento tienen que tenerlo muy clarito, no esperen el último día. Cuando se junta el grupo, lo primero que tienen que ver es este documento. Calendarización. Está en el campus virtual. ¿Ya?
Entonces, esta es la guía. Lo otro, que también, si tienen dudas en sus guías, pregunten. Entonces, yo voy a escribirle inmediatamente a la directora, la doctora Soto, que me indique la fecha, si puedo hacer siempre que el 17 no sea feriado, porque están ahora con que sí, que no, que sí, que no. Vamos a ver qué dice el Congreso. ¿Ya? Pero si hay actividad, ese día tenemos nuestro práctico. Práctico en 18, con empanadas, con de todo, a lo mejor, no, ojalá. Pero ese día, si se trabaja, tenemos práctico. Lo más probable. Ahora, si la universidad diera libre, bueno, esa es harina de otro costal, y lo tendríamos que hacer después, ¿no? Y si no terminamos el práctico con unos terremotos, profe. Claro, ustedes traen todo y hacemos un terremoto. Un terremoto grande al final. No. Una fonda en la disección, me agrada la idea. No, mira, bueno. no es que no se puede por la pandemia, no. En eso Pero, profe, dime. en el campus virtual aparece como feriado adicional el día viernes 17. Parece que sí, ¿eh? Sí, ahora que estoy revisándolo acá. Sí, tienes toda la razón. Ya. Estoy pensando que si se dan las condiciones podríamos hacerlo el 10 de septiembre. Y la clase tendríamos que... ahí tengo que ver cómo hacerlo con esa clase. Bueno, ya resolveré con la directora de carrera, ¿ya? Y les avisaré a tiempo para que se preparen, no se olviden la indumentaria que tienen que traer, y nosotros les vamos a entregar acá, repito, como lo dije la otra vez, las mascarillas, le vamos a entregar guantes, le vamos a entregar protector facial, y le vamos a entregar una pechera plástica. Y ustedes van a pasar tres por mesa, o sea, vamos a hacer 2 grupos. Y cada mesa va a tener un ayudante, y cada mesa son 10 minutos. Donde ustedes van a ir la primera mesa, seguramente la primera mesa va a ser osteología. La segunda mesa probablemente va a ser cuero cabelludo y cara. Y así sucesivamente. La tercera mesa probablemente va a ser articulación temporomandibular. Ahí vamos a organizar con Néstor, vamos a organizar el práctico. Es decir, ustedes van a entrar por una puerta, dan la vuelta por todas las mesas, rotan y salen por otra puerta, después se van a vestir y se retiran. Y después entran otro grupo, porque no podemos juntar los dos grupos. A ver, estoy recibiendo justamente consultas de los ayudantes a través de WhatsApp. Muy bien. Profesor. Dime, ¿quién habla? Yo, la Katy. Hola, Katy. Entonces los prácticos, bueno, para la tranquilidad de mis compañeros, ¿serían evaluados o no? ¿O al final sería como para conocer y tener un acercamiento? ¿Evaluados de qué punto de vista me dices tú? ¿Con pruebas de entrada? No, o sea, si es que tiene nota, o sea, si es que en el práctico van a preguntar algo. Sí, en el práctico los ayudantes preguntan, y yo voy, o el doctor Nahuelcura probablemente no, porque yo estoy arriba en el segundo piso, coordinando la edición por Zoom. Pero no, probablemente yo también ingreso y voy a conversar con... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto otro? En todo caso... Tienes que llegar con una idea general, muy general, sí. Porque hay materias que no la han visto todavía. Pero por lo menos ubicarse... Esto, por ejemplo, la mandíbula, una cosa así. Este es cuello, ya. Aquí, ustedes tuvieron una anatomía general, ¿cierto? ¿Y qué es lo que encontramos en el cuello? Bueno, vamos a encontrar la tráquea, el esófago, la laringe, la faringe, el paquete vasculonervioso del cuello, vamos a encontrar músculos superficiales, músculos profundos, por lo menos conocer el esternocleidomastoideo, ¿cierto?
Eso lo conocieron en anatomía general, pues. ¿Cierto? Claro, sí. Ya, pues, y ahora vamos a profundizar en esos temas. ¿Por qué? Lo vamos a profundizar desde el punto de vista clínico. Ese es el sentido de esta anatomía. Pero ya, idea afortunadamente tienen. Me di cuenta hoy día en la clase del doctor Nahuel Cura que participaban harto, lo que indica que sabían la materia, o sea, por lo menos tienen idea de la materia, ¿se fijan? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, otra pregunta. ¿Cómo no? Vamos. 15 de octubre, claro, dice que es la primera prueba. La primera prueba es el 15 de octubre. Sí, dice... A través de internet. Dice evaluaciones teóricas y prácticas, o sea que tendríamos la prueba teórica y ese mismo día, claro, la práctica. Te explico un poco. Nosotros nos juntamos en Zoom a las 2:30 de la tarde y una vez que está todo el curso, les doy las explicaciones, migran hacia campus virtual. En el campus virtual, ustedes hicieron prueba el semestre anterior en el campus virtual, saben cómo es. Se hace primero la prueba teórica, 30 preguntas, selección múltiple, se le da un break y después se hace una, como se lo expliqué ya en la clase anterior, pero vuelvo a explicárselo. Y después se hace la clase práctica, la prueba práctica, que es reconocer estructura. En fotos o esquemas de la guía. Guía 1 y guía 2. Hay 2 guías. Yo les coloco el esquema y les pregunto, indique la función del músculo marcado. Le coloco el pterygoide lateral. ¿Qué función cumple? Ya la vamos a ver en clase. De eso se trata. Ya. Identificar la estructura y saber la función. Ya, profesor. Gracias. Bien. Ya. ¿Algo más? Aprovechen, ya que hay tiempo. Vamos. Bueno. Les deseo un buen fin de semana. Cuídense. Ya empezaron a subir los casos de COVID con esta nueva cepa. Así que no se descuiden, no crean que la cosa pasó. Ya están aumentando paulatinamente los infectados en Temuco. Hay más de 26 con síntomas. Estábamos casi, llegamos a 1 o 2, y ahora estamos en 26 de nuevo. Así que no se descuiden ni un minuto. La mascarilla, guantes, el fin de semana, cuando salen a casa de amigos, a los cumpleaños, sobre todo en los lugares públicos, cuídense. Hoy día pasé en auto por la avenida Alemania, no, ayer. Esos locales de ahí llenos, y la gente uno al lado del otro, en lugar cerrado. ¿Cuántos van a volver a caer infectados por no cuidarse en esos restaurantes? Obviamente los más susceptibles son los que no se han vacunado. Pero la vacuna Sinovac tiene 6 meses produce anticuerpos que son efectivos durante 6 meses. Después comienzan a declinar. Y hay que ponerse la tercera dosis. Nosotros las personas mayores ya nos pusimos la tercera dosis. La AstraZeneca. O la Pfizer. Lo que produce muy buena protección. Pero no se sabe lo que viene. ¿Listo? Ya. Un gusto saludarlos. Me alegro que les haya gustado la clase. Felicito también al doctor Nahuel Cura, porque el doctor Nahuel Cura es muy preocupado, hace muy buenas clases. ¿Listo, jóvenes? Pueden retirarse. Gusto salud. Profe. Muchas gracias. Que esté bien. Sí. Tenga un lindo fin de semana. Una buena tarde. Adiós. Chao, profe. Chao.